Hola, acompáñame a tomarme el azúcar utilizando este aparatito llamado glucómetro si tú quieres saber cómo hacerlo de una manera fácil y sencilla. Quédate a ver hasta el final. Yo voy a utilizar este glucómetro, el de la marca Accu-Chek Instant, es el que yo tengo, pero si tú tienes algún otro, básicamente los pasos son los mismos. Materiales que necesito para tomarme el azúcar: el glucómetro, disparador, lancetas y tiras reactivas. ¿Qué debo hacer antes de iniciar la medición de glucosa? Corrobora que tu glucómetro tenga baterías del lado derecho. ¡Ay, qué bruto! ¡Póngale cero! Pulsa el botón del medidor para prender y apagar el glucómetro. De las tiras reactivas, corrobora que coincida tanto el glucómetro como el botecito de las tiras reactivas y corrobora también la fecha de caducidad. Y observa que tengan tiras reactivas. Para el disparador, que es esta pluma en la cual se ocupará para colocar la lanceta, corrobora que gire para que sea más fácil y que podamos funcionarnos sin ningún problema. Esto también te ayudará a corroborar que no tenga ninguna lanceta por si alguien más ha utilizado este glucómetro. Recuerda lavarte las manos antes de iniciar. Procedimiento: reúne todo el material que vas a utilizar. Yo aquí he agregado una toallita de alcohol y una gasa que ya veremos más adelante. Lo primero que vamos a hacer es tomar el disparador, esta plumita, en donde vamos a retirar la tapa para poder colocar la lanceta. Una vez que luzca de esta manera, vamos a introducir la lanceta y vamos a girar la tapita, como se ve, para poder retirar la tapa de la lanceta y así podamos visualizar la punta de la aguja, y vamos a cerrarla. Aquí estos numeritos nos indican qué tan profundo va a ser el piquete. En este caso yo generalmente lo utilizo de 2 a 2.5 porque la verdad sí, me duele bastante, y con esto es más que suficiente en mi caso para poder sacar una gotita de sangre. Esta parte amarilla nos indica que ya está listo el disparador para funcionar. Solamente tienes que darle clic en la parte de arriba como una plumita y eso nos indicaría que ya está listo. Ahora voy a hacerme una limpieza en mi dedito. Voy a utilizar este dedo meñique. Sin embargo, puedo utilizar cualquier dedo, no pasa nada. Recuerda utilizar siempre la zona lateral del dedo porque aquí tenemos menos terminaciones nerviosas, por lo que nos dolerá menos el piquete. En lo que se seca el alcohol, voy a tomar mi frasco de tiras reactivas. Voy a tomar uno y recuerda cerrarlo de inmediato para que no se dañen y no tocar esta parte de la lanceta para que salga correctamente la medición. Aquí ya nos está pidiendo la gotita de sangre. Voy a tomar el disparador, ya está cargado, y voy a colocarlo de esta manera para poder realizar el disparo. Y una vez que ya se note la gotita de sangre, voy a tomar mi gasa y la voy a limpiar esta primera gota de sangre. Esto es con la finalidad de que si quedó resto de alcohol se pueda limpiar con la gasa y eso no interfiera con la medición. Ahora, la siguiente gota de sangre voy a tomarla de esta manera y voy a esperar hasta que salga la medición del glucómetro. Ahora, ya que tenemos el resultado, observa que del lado derecho se notan estos colores. El azul quiere decir que el resultado está por encima del intervalo ideal, el verde que está dentro del intervalo y el rojo que está por debajo del intervalo. En mi caso salió de color verde porque digamos que está dentro de lo óptimo o de lo esperado.
y lo que está marcado como mg-dl significa miligramos por decilitro. Es la unidad de medida que se utiliza para medir cuánta azúcar tenemos en sangre. Ahora puedes colocarte una torundita de alcohol para detener el sangrado o colocarte tu gasita que utilizaste previamente. Para desechar la tira solamente puedes tomar una gasita o hacerlo con las manos, no pasa nada, y desecharlo. Posteriormente puedes pulsar el botón del lado derecho para apagar el glucómetro. Ahora, para poder desechar la lanceta solamente tienes que quitar la tapa y solamente vas a hacer esto, vas a jalar la parte de aquí como se nota e introducirla al contenedor de punzocortantes. En mi caso tengo este de color rojo, sin embargo si tú no tienes puedes desecharlo en un contenedor que sea rígido. Ahora solamente queda volver a colocar todo en su estuche por si posteriormente vas a utilizarlo para otra toma. No se te olvide suscribirte al canal, dejarme una manita arriba, dejarme un comentario y nos vemos en otro video. Bye.